A continuación, Rosario Fernández Flores nos va a hablar de la explotación de datos de enfermería. No. Vale. Buenas tardes. Primero quiero agradecer al Comité Científico que nos hayan invitado esta tarde para presentar nuestro trabajo. Y a ustedes quiero agradecerles su decisión de estar aquí a estas horas en esta sala. Uno de los beneficios que esperamos de la historia clínica electrónica es que el sistema sea capaz de los datos que introducimos, pueda analizarlos y luego, evidentemente, devolvernos los resultados de este análisis. Para ello es necesario que la información la metamos en lenguaje controlado y también que tengamos nuestros procesos asistenciales definidos. La informatización de la historia clínica electrónica supuso la oportunidad de llevar adelante un proceso de normalización de cuidados de enfermería en el que se rediseñaron los procesos de los grupos de pacientes más numerosos en el hospital, pacientes adultos ingresados, parto niño, el proceso de parto y el proceso de los niños ingresados en los hospitales y el proceso de salud mental. En este proyecto de normalización de cuidados lo que se hizo fue definir toda la documentación que se necesitaba para representarlo en la historia clínica electrónica, utilizando como marco el proceso enfermero. El proceso enfermero, metodología enfermera, proceso de atención de la enfermería, estamos hablando de lo mismo, es una aproximación del método científico aplicado a los cuidados de enfermería. Parte de una valoración de necesidades de cuidados de la persona para diagnosticar en las distintas situaciones de salud la respuesta humana de la persona a estas situaciones. Una vez establecido el diagnóstico, se establecen los resultados que el paciente debe de conseguir y las intervenciones que las enfermeras y las auxiliares de enfermería tenemos que llevar a cabo para ayudar al paciente a conseguir estos resultados. La integración en este proceso de las taxonomías NANDA para el diagnóstico de enfermería, NOC para el de resultados y NIC, la taxonomía que utilizamos para representar y para clasificar las intervenciones de enfermería, dota de un lenguaje que permite analizar los cuidados, comunicarlos y registrarlos. La taxonomía NANDA normaliza el diagnóstico de enfermería, sus signos y sus síntomas. La taxonomía NOC normaliza los resultados de enfermería y pone a disposición indicadores también normalizados para medir estos resultados. Y la taxonomía NIC normaliza las intervenciones y además pone a disposición actividades de manera que la taxonomía NIC funciona de manera similar a un catálogo de protocolos. Estas tres taxonomías están, aunque parcialmente, pero están mapeadas en SNOMED. En este diseño que se hizo de procesos normalizados se definieron 45 formularios de enfermería que utilizan texto predefinido, lenguaje natural controlado en todos sus campos, excepto habitualmente en uno que dejamos a texto completo para registrar las observaciones que el profesional quiera hacer. Y se diseñó también lo que es un embrión de un asistente a la toma de decisiones clínicas para planificar planes de cuidados. Este asistente es desencadenado de la valoración de enfermería en la que están mapeadas los signos y los síntomas de los diagnósticos NANDA y a partir de ahí sale el diagnóstico que permite una planificación de cuidados y además en el diseño que hicimos se construyó una base de datos que integra estas tres taxonomías y estandariza las relaciones entre ellas. Esta situación en la que teníamos definida la documentación y el proceso de atención nos puso en disposición de poder definir un cuadro de mandos, porque al fin y al cabo
Lo que pretendíamos con todo este desarrollo y la implantación que se hizo en todos los hospitales es poder obtener datos para poder mejorar nuestros procesos asistenciales. Para mejorar la calidad de los cuidados no podemos hablar de calidad si no hablamos de indicadores que nos permitan medirnos. Y con la intención que teníamos de hacer un cuadro normalizado, un cuadro de mandos normalizado, lo que hicimos fue comenzar por analizar lo que había en la comunidad. Este es el resumen de todos los indicadores que se estaban utilizando en los distintos hospitales, que como verán son muchos, y además del mismo concepto como es úlceras por presión o valoración enfermera. En el primer caso había 64 indicadores diferentes y para medir la valoración enfermera se estaban utilizando 24 indicadores diferentes. Muchos de ellos, además, siendo iguales, no se calculaban igual. Ante esta situación, lo que nos pasaba es que de este análisis poca información se podía sacar para mejorar el cuidado de enfermería de una manera corporativa. Este es el cuadro de mandos que diseñamos y lo que empezamos es por construir indicadores de calidad. Primero, construimos aquellos que nos sirvieron para evaluar en qué grado estaba implantada la metodología enfermera, que era con la herramienta que estamos trabajando. Medimos el tanto por ciento de pacientes que tienen valoración de enfermería hecha, el tanto por ciento de pacientes que tienen planes de cuidados y aquellos que tienen un informe de enfermería al alta. Y luego fuimos un paso más allá y ya a indicadores de proceso, y estamos midiendo el grado en que la planificación de cuidados es coherente con la valoración de enfermería. Lo estamos midiendo en los temas que tienen que ver, o los cuidados que tienen que ver con déficits de autocuidado del paciente, y en todo aquello relacionado con seguridad. Como ven, hay otros indicadores que no están señalados, son aquellos del del contrato programa y de la estrategia de calidad de consejería. Estos indicadores están en el... lo que nos pasó fue que para diseñar los indicadores tuvimos que revisar la documentación, los formularios, para que pudiese introducirse aquella información necesaria para calcular numerador y denominador, y el origen del dato está reflejado en las fichas que definen los indicadores. Para mejorar la calidad del dato, tuvimos que hacer también revisión y mejoras en el diseño que teníamos. Había muchos, cuando me refiero a indicadores, bueno, como todos usamos el N, supongo que nos entendemos, ¿no? Campos de información. Había muchos que no tenían el criterio de normalidad, con lo cual no podíamos obtener datos. Lo que hicimos fue revisar los 45 formularios y en cada campo de información está el criterio de normalidad. Pero había algunas ocasiones que por el estado del paciente no se podía recoger el dato. Añadimos, cuando eran preguntas, añadimos ese criterio, y además campos obligatorios en aquellas cosas que están relacionadas con estrategia de seguridad y de Joint Commission, por ejemplo, de estandarización de la calidad. Añadimos campos obligatorios de manera que siempre cada uno de los campos de información tiene opción de respuesta. En aquellos casos donde esto funcionalmente no es posible, como sucede en el partograma, no podemos poner campos obligatorios porque si no, no lo podríamos cerrar, lo que hicimos para ayudar a cumplimentar aquellos que tienen que ver con la estrategia de atención al parto normal es poner las siglas identificativas delante del campo de información.
Este sería parcialmente nuestro data warehouse con nuestros indicadores, que está alojado en el servidor de cada hospital, pero también pasan al CPD central, con lo que el sistema de salud tiene acceso a estos datos cuando lo requiera y los necesite. Bien. El tener estos indicadores definidos nos permitió tomar decisiones y también, cuando procede, diseñar planes de mejora. Estos son los resultados de la implantación de metodología enfermera del año 2014 y del 2015. Se fueron haciendo acciones formativas adaptadas a cada hospital y, como verán, en el año 2015, por los resultados, dimos la metodología enfermera por implantada. Tenemos que mejorar. La línea rosa representa la parte cualitativa de la valoración de enfermería, tenemos que mejorarla, y la línea de abajo, las ondas de abajo, el campo verde de abajo, los informes de cuidados del paciente al alta, que también tenemos que mejorar y que, por cierto, están subiendo a la historia del Sistema Nacional de Salud. Cuando medimos la coherencia de la valoración con los cuidados que se planifican, no salimos tan bien librados. Estamos midiéndolo, como les dije, en cosas que tienen en diagnósticos de enfermería que identifican situaciones del paciente que tienen que ver con seguridad y con autocuidados, y el campo que les señalo corresponde a aquellos pacientes que, teniendo en la valoración mediante una escala validada el peligro o el riesgo que tienen de caerse, de desarrollar úlceras por presión mediante el Braden, como verán, no llega al 20% el número de pacientes que tiene planificado o asignado este diagnóstico de riesgo de caídas en su historia clínica electrónica, y además planificada la intervención de prevención de riesgo de caídas. Esto no quiere decir que no se les proteja el riesgo, quiere decir que no se les está asignando. Revisamos por qué pasaba esto, lo atribuimos a una funcionalidad, digamos que mejorable, de la gestión de la información dentro de los formularios, y hasta que nos desarrollen lo necesario para solucionar este problema, como nos pareció importante, lo que hicimos fue revisar la valoración de todos los procesos, y estamos pendiente de implantarla para que el sistema sea más sensible a la hora de ofertar diagnósticos en función de aquellas cosas que se están valorando o de aquellas situaciones que se están valorando. Voy bien de tiempo, Bernabé? Pues entonces ahora voy a respirar un poco, porque ya me quedan solo las conclusiones. Y para concluir, una afirmación de perogrullo: lo que no metemos en la historia clínica electrónica no lo podemos sacar. Por eso todo este diseño que hicimos de lenguaje controlado, pero además es que los profesionales tienen que introducir esta información. Y esto es una de las causas por las que el registro clínico electrónico es trascendente. Una de ellas. Los formularios también han de relacionarse con el diseño de los indicadores. Cada vez que necesitamos diseñar un indicador, hay que revisar la documentación, a ver de dónde se puede extraer el dato, y si no, añadir un campo donde se recoja esta información. Los profesionales, yo creo que tenemos que entender el registro como un acto de atención sanitaria. Solo midiendo podemos mejorar. Si no tenemos indicadores, no podemos hacer planes de mejora, no podemos compararnos entre nosotros y no podemos aprender de los mejores. Yo lo que no sé es si todo el cuidado de enfermería se puede medir. Porque con frecuencia, dice Collier,
El cuidado es invisible. Cuidar o preocuparse de alguien, creer en alguien, reforzar sus capacidades, permitirle recobrar la esperanza, acompañarle en sus experiencias de salud y enfermedad estando presentes, son acciones invisibles. Muchas gracias.